El sol del mediodía caía implacable sobre la plaza del mercado. El aire ardía con el polvo levantado por los cascos de los caballos y el murmullo de una multitud ansiosa por entretenimiento. En el centro, una figura femenina permanecía inmóvil, con el rostro oculto tras un velo blanco, que ya no era símbolo de pureza, sino de vergüenza. Era Mabel, la hija del granjero James Huxley, un hombre que había perdido más de lo que la vida estaba dispuesto a devolverle. «Medio precio de una vaca», gritó él con voz ronca, sosteniendo el brazo de su hija como si fuera una mercancía. «Sabe cocinar, coser y obedecer, pero no puede tener hijos, así que no vale más». Un silencio incómodo cayó sobre los curiosos. Algunos hombres rieron, otros apartaron la mirada. Las mujeres, con pañuelos color tierra, cuchichearon entre sí, lamentando el destino de la joven. Mabel no lloraba, no hablaba. Había aprendido que en su mundo las lágrimas no compraban compasión. Había pasado 2 años casada con Jacob Ward, un hombre próspero, arrogante y orgulloso. Su matrimonio había comenzado con promesas dulces y terminó con reproches amargos. Cada mes que pasaba sin un hijo se convertía en una herida. Jacob la miraba con frialdad, como si su vientre vacío fuera una afrenta personal. Las comadres del pueblo murmuraban que Dios la había maldecido, que su silencio era el castigo por algo oculto. Mabel soportó humillaciones, pócimas, rezos interminables y hierbas amargas que prometían fertilidad. Pero nada cambió, y un día Jacob regresó con otra mujer, más joven, más fértil, y con la sonrisa triunfal del que se siente dueño de su destino. «Vete antes de que oscurezca», le dijo sin mirarla. «No quiero que mi nueva esposa te vea aquí». Así fue como Mabel se encontró frente al mercado, con su propio padre dispuesto a venderla por unas monedas. No por maldad, sino por desesperación. Las deudas lo asfixiaban, y el alcohol había reemplazado a la vergüenza. Entonces, entre el murmullo y las risas, un hombre alto apareció desde el borde del mercado. Llevaba un sombrero ancho, el abrigo cubierto de polvo y las manos curtidas por la madera y la intemperie. Su rostro estaba medio oculto, pero sus ojos, grises y tranquilos, miraron a Mabel con algo que ella no había visto en mucho tiempo: ausencia de juicio. «¿Cuánto pides por ella?», y preguntó con voz baja. El padre soltó una carcajada amarga. «Lo que tengas, nadie más la quiere». El hombre dejó caer un pequeño saquito de monedas. El sonido metálico hizo callar la plaza. «Trato hecho», dijo, sin emoción. «¿Y el reembolso?», bromeó uno de los aldeanos. El forastero lo miró sin sonreír. «Ella no se devuelve, ni se humilla más». Su nombre era Silas Granger, un leñador que vivía en las colinas del norte con 4 hijos. La gente decía que su esposa había muerto al dar a luz al más pequeño, y que desde entonces se había vuelto tan silencioso como la nieve que caía sobre sus tierras. Mabel, confundida, siguió al extraño hasta el borde del camino. Nadie la despidió, ni siquiera su padre. Solo escuchó su voz apagada entre el bullicio. «Agradece que alguien te quiera llevar». El viaje fue largo. El viento les golpeaba el rostro y el cielo, de un azul cruel, parecía extenderse sin fin. Silas no hablaba mucho. Cuando acampaban compartía su pan y el silencio. A veces la observaba de reojo, quizá preguntándose qué clase de castigo era aquella mujer que apenas respiraba. «¿Por qué me compraste?», preguntó ella una noche junto al fuego. Silas tardó en responder. «Mis hijos necesitan a alguien que no sea cruel. Nada más». Llegaron al 5.º día, cuando las montañas comenzaron a elevarse como gigantes dormidos.
Entre los pinos apareció una cabaña sencilla, hecha de troncos y remiendos. Tenía una manta colgada en lugar de puerta y un porche inclinado que crujía al pisar. 4 niños los observaban desde el interior, con ojos grandes y curiosos. El mayor, de unos 10 años, se cruzó de brazos. «¿Es ella mamá?», Silas negó. «No, pero será quien los cuide si así lo quiere». Mabel se arrodilló frente a ellos. Nadie habló. El más pequeño, Benji, escondió la cara tras la pierna de su hermano. Mabel sintió un nudo en la garganta, pero solo dijo: «No soy su madre, pero puedo aprender a quererlos». Esa noche, el silencio dentro de la cabaña fue casi insoportable. Había una sola cama grande, una mesa coja y una lámpara que temblaba al menor soplo de aire. Mabel se sentó junto a la ventana rota, mirando la luna colarse entre los pinos. Por primera vez en días, dejó que las lágrimas le mojaran el rostro. No lloraba por lo que había perdido, sino por no saber quién era ahora. Desde el otro lado del cuarto, Silas murmuró sin girarse: «Aquí nadie te obligará a hablar. Descansa». Ella no respondió, pero en su interior sintió que aquellas palabras, tan simples, eran una forma de misericordia que nunca antes había conocido. A la mañana siguiente, Mabel se levantó antes del amanecer. Encendió el fuego, preparó pan con la poca harina que encontró y colgó una manta limpia en la ventana. Los niños bajaron con curiosidad cuando el olor del pan se extendió por la cabaña. Benji se acercó y tímidamente le ofreció una flor marchita. Mabel la tomó con cuidado. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero en él nació algo silencioso y poderoso. Una raíz de afecto que pronto crecería entre todos los vacíos. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas, Mabel comprendió que tal vez la vida no siempre se trataba de ser elegida, sino de elegir quedarse, incluso cuando todo había sido arrebatado. Los primeros días en la cabaña fueron un aprendizaje silencioso, un lento despertar después de años de humillación y abandono. Mabel se movía con torpeza, como quien teme romper el aire. No sabía a qué hora se comía, ni qué hacer con las miradas desconfiadas de los niños. Cada movimiento suyo era observado, medido. Cuando intentaba ayudar, ellos se apartaban. Cuando callaba, parecían más cómodos. El silencio se había vuelto un idioma común, pero uno lleno de ecos viejos. El primer intento de preparar la cena fue un desastre. El guiso se quemó, el pan no subió, y el humo llenó la cocina hasta que los niños salieron tosiendo. Silas entró, levantó la tapa de la olla y olfateó. Durante un instante, Mabel se preparó para el grito, para el reproche que conocía demasiado bien. Pero él solo asintió y dijo con calma: «Solo es estofado. Mañana saldrá mejor», y sin más, limpió el suelo con ella. Aquella reacción la desconcertó más que cualquier insulto. Nadie, en toda su vida, había respondido a sus errores con tranquilidad. Esa noche, mientras los niños dormían, Mabel se quedó observando las llamas en el hogar, preguntándose si era posible construir una vida sobre los escombros de otra. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a tomar forma. Mabel aprendió el ritmo de la casa, el crujir del piso antes del amanecer, el sonido del hacha al partir la leña, el ladrido del perro cuando Silas regresaba con la carreta. Ella remendaba la ropa, limpiaba, cocinaba, enseñaba a los más pequeños a leer las letras talladas en pedazos de madera. Los niños, poco a poco, dejaron de observarla como a una intrusa y comenzaron a imitarla. Un día, el pequeño Benji la siguió al jardín. Ella removía la tierra seca para plantar semillas. «¿Por qué haces eso?», preguntó él.
porque quiero ver crecer algo que dependa de mis manos, respondió Mabel. El niño se quedó callado, pensativo. Luego trajo un vaso de agua y lo vertió sobre el suelo recién plantado. Entonces yo también quiero ayudar. Fue la primera vez que alguien quiso compartir con ella una esperanza. Los días se volvieron más largos, pero menos pesados. Cuando Silas regresaba de trabajar en el bosque, encontraba la casa cálida, la mesa puesta y a veces un aroma a pan recién horneado. Al principio se limitaba a sentir, pero pronto empezó a quedarse unos minutos más junto al fuego, escuchando a los niños reír. A veces Mabel lo veía sonreír por lo bajo, aunque fingiera que no. Una tarde, la tranquilidad fue rota por el grito de Hannah, la segunda hija. La niña tenía la frente ardiendo y un temblor que le sacudía el cuerpo. Silas, acostumbrado a enfrentarse a tormentas y lobos, se quedó inmóvil ante el miedo de perder a su hija. Mabel tomó el control, puso paños fríos, hirvió agua, preparó una infusión con raíces secas que había guardado desde su viaje. Rezó en voz baja mientras la fiebre subía y bajaba como un oleaje cruel. Pasó 3 noches sin dormir. Silas la veía moverse de un lado a otro, los ojos rojos por el cansancio, pero llenos de determinación. Al amanecer del 4.º día, la fiebre cedió. Hannah, pálida pero viva, abrió los ojos y susurró: «Hay panqueques». Mabel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esa mañana, sobre la mesa, encontró una nota escrita con letra torpe. «Gracias, Silas». Era solo una palabra, pero para Mabel fue como si el invierno se hubiera roto en dos. Guardó la nota en el bolsillo de su delantal y la tocó varias veces durante el día, como si temiera que desapareciera. Con la primavera llegó la transformación. Las flores silvestres cubrieron las colinas y el aire se llenó del zumbido de las abejas. Mabel comenzó a cantar mientras trabajaba. Los niños aprendieron sus canciones y las repetían en coro. Silas, desde el taller, los escuchaba en silencio. A veces, cuando nadie miraba, se quedaba quieto junto a la puerta, con la cabeza inclinada, escuchando esa voz que parecía traer vida a la madera. El pueblo, sin embargo, no olvidaba. Mabel seguía siendo la mujer estéril, la vendida, la que nadie quiso. Cada vez que iba al mercado, las miradas la atravesaban. Un día, su antigua suegra la encontró comprando harina y le lanzó una carcajada cruel. «¡Qué ironía, Mabel! Ni el desierto te quiere». Mabel bajó la cabeza y se dio media vuelta. Pero Silas, que había oído desde la otra mesa, se acercó y dijo con voz firme: «Ella hace que mi casa tenga techo». «¿Usted puede decir lo mismo?». La mujer enmudeció. Mabel sintió como el calor subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por gratitud. Esa noche, en silencio, tejió una corona de flores silvestres y la colgó sobre la puerta. Era su manera de bendecir aquel lugar, su hogar. Pasaron los meses. Los niños ya corrían descalzos. Mabel les enseñaba a escribir sus nombres con carbón, y Silas había reparado el porche. Cada rincón de la cabaña comenzaba a hablar del cambio. El olor a pan, las risas, la música de una mujer que había aprendido a florecer sin permiso. Una tarde, mientras Silas afilaba su hacha, Mabel se le acercó con un tazón de agua y una sonrisa tímida. «Tu hija canta bien», dijo ella. «Canta porque tú la hiciste creer que podía», respondió él sin alzar la vista. El silencio que siguió fue distinto. No pesaba, no hería. Era un silencio lleno de cosas no dichas, pero entendidas. Mabel empezó a cuidar el jardín como si fuera un espejo de sí misma. Plantó lirios, tomates, lavanda. Cada semilla era una promesa. Cuando el viento soplaba desde el valle,
Su cabello se enredaba con las ramas, y los niños decían que el jardín respiraba con ella. Por las noches, mientras el fuego crepitaba, Mabel a veces pensaba en su pasado, en el hombre que la había vendido, en las miradas que la marcaron. Pero ya no dolía igual. Había encontrado algo que no sabía que existía. Un amor que no exigía nada, solo presencia. Y así, bajo la luz dorada del verano, mientras los niños corrían entre los arbustos y Silas los observaba desde el porche, Mabel comprendió que aquel hogar no era un refugio prestado, sino una raíz que había echado en tierra fértil. Una raíz de afecto, una que con el tiempo sería imposible arrancar. El verano llegó con un aire pesado y cruel. Las lluvias desaparecieron y el cielo se volvió un lienzo blanco, sin nubes, sin alivio. Las hojas se secaban antes de madurar. El río se redujo a un hilo plateado, y la tierra crujía bajo los pasos como si doliera ser pisada. El polvo se metía en los pulmones, en la ropa, en los sueños. La sequía era más que un castigo. Era una amenaza silenciosa que se arrastraba entre los campos. Silas trabajaba sin descanso. Cada amanecer salía con su carreta hacia el bosque, buscando troncos que pudiera vender. Sus manos, curtidas y agrietadas, sangraban con frecuencia, pero él no se quejaba. «Hay que resistir», decía con la voz firme, aunque sus ojos ya mostraban el cansancio de quien teme perderlo todo. Mabel lo observaba desde la ventana. Había aprendido a leer los gestos de ese hombre silencioso. Sabía cuándo estaba frustrado, cuándo se culpaba, cuándo necesitaba una palabra y cuándo solo necesitaba compañía. No hablaban mucho, pero entre ellos existía algo más fuerte que el lenguaje. Una comprensión callada, hecha de miradas y pequeños gestos. Los cultivos se marchitaban. Lo poco que habían sembrado en primavera se perdió. Las cabras apenas daban leche y los niños comían cada día un poco menos. Aún así, Mabel no se rendía. Cada amanecer, antes de que el sol saliera del todo, se ataba un pañuelo en la cabeza. Llenaba un balde de agua del pozo, cada vez más bajo, y salía al campo. Cavaba la tierra dura con las manos envueltas en trapos, cantando en voz baja, como si las semillas pudieran escucharla. «¿Por qué sigues plantando si no llueve?», preguntó Benji una mañana, observándola con los pies descalzos y la mirada triste. Mabel le sonrió, porque el suelo también se acostumbra al amor. Aunque esté cansado, tarde o temprano responde. Los niños comenzaron a ayudarla. Uno traía agua, otro limpiaba las piedras, otro espantaba a los cuervos. Era un trabajo sin esperanza aparente, pero lleno de fe silenciosa. Silas la veía desde lejos, sudando bajo el sol. A veces intentaba detenerla. «Vas a enfermarte», ella respondía con serenidad. «Ya he estado enferma antes, del alma. Esto me cura». Una tarde, mientras el cielo ardía en rojo, Silas regresó del bosque con un golpe seco en el pecho. La fiebre lo alcanzó esa misma noche. Temblaba, deliraba, murmuraba nombres que Mabel no conocía. Los niños lloraban, temerosos. Ella lo cuidó sin descanso. Puso paños fríos, preparó infusiones, rezó con voz quebrada. «No me dejes», murmuró él entre sueños, y Mabel, sin pensarlo, le respondió: «No, mientras me necesites». Durante 3 días, la fiebre lo consumió. Mabel apenas dormía. Cuando al fin la fiebre cedió, ella salió al amanecer, con el cuerpo agotado pero el corazón ardiendo. Necesitaba respirar, ver el cielo, y entonces lo vio. Entre la tierra resquebrajada, un pequeño brote verde asomaba su cabeza. Apenas una hoja temblorosa, pero viva. Mabel cayó de rodillas y rió con lágrimas en los ojos. Gritó a los niños: «¡Vengan!».
Miren, corrieron incrédulos. ¡Una planta! ¡Está viva!, exclamó Benji saltando de alegría. Silas, todavía débil, salió apoyándose en el marco de la puerta. Observó la escena con una sonrisa cansada. «Parece que tu fe da mejores frutos que mis hachas». Mabel lo miró y respondió suavemente. «No es fe, Silas. Es necesidad. Si uno deja de creer, se seca igual que la tierra». Días después, el pequeño brote se convirtió en una planta. Luego, una mañana, apareció un tomate rojo, brillante, perfecto. Mabel lo sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro. Silas lo partió en 6 pedazos iguales, uno para cada miembro de la familia. Cuando lo probaron, todos rieron. Era un sabor simple, pero tenía el peso de una promesa cumplida. A partir de entonces, algo cambió entre ellos. El jardín se convirtió en el corazón del hogar. Los niños lo cuidaban. Silas construyó una cerca para protegerlo, y Mabel se encargaba de sembrar nuevas semillas cada semana. Incluso cuando el cielo seguía negándoles la lluvia, su pequeño huerto crecía, obstinado, lleno de vida. Las noches se hicieron más cálidas. Solían sentarse todos alrededor del fuego, escuchando historias o simplemente observando las llamas. Mabel tejía, Silas tallaba figuras de madera y los niños jugaban con las sombras en la pared. Una paz sencilla llenaba el aire, esa clase de paz que solo llega cuando uno deja de huir. Una noche, cuando los niños dormían, Silas se acercó al fuego y se sentó junto a Mabel. «Nunca pensé que volvería a tener un hogar», dijo en voz baja. Ella lo miró. «No fue la casa lo que lo trajo de vuelta. Fuiste tú, y ellos, y tú», añadió él. El silencio que siguió fue distinto. No había necesidad de palabras. Silas tomó su mano, áspera y fuerte, con respeto, no con posesión. La besó con cuidado. «No tengo mucho que ofrecer», dijo, «solo esta tierra y ustedes». Mabel sonrió. «Eso es más de lo que tuve nunca». Desde ese día, algo invisible pero profundo los unió. No hubo promesas ni juramentos, solo la certeza de que se pertenecían sin pertenecer. El verano siguió su curso, y aunque la lluvia tardó, el jardín nunca dejó de florecer. En cada brote había una historia, en cada fruto una memoria. Silas empezó a construir una banca bajo el gran roble para que Mabel descansara al atardecer. A veces, sin decir nada, se sentaban juntos, mirando el sol hundirse tras las montañas. Una tarde, cuando el viento soplaba tibio, Silas murmuró: «Nunca necesitaste lluvia para hacer florecer algo hermoso». Y ella respondió: «Ni tú para hacer que me quedara». Aquella noche, mientras la luna iluminaba el jardín, Mabel comprendió que el amor no siempre llega con promesas ni con sangre compartida, sino con actos pequeños, una mano tendida, una palabra amable, una mirada que no juzga. En medio de la sequía, ellos habían aprendido a florecer, y el jardín, bajo las estrellas, respiraba con ellos. El otoño llegó silencioso, como si tuviera miedo de romper la calma que por fin había florecido en la granja. Los días eran tibios, las noches frescas, y las hojas empezaron a teñirse de un dorado suave que brillaba al amanecer. Mabel se despertaba cada día antes del sol para preparar pan y leche tibia para los niños, y mientras amasaba la masa con las manos fuertes y pacientes, escuchaba el canto de los pájaros que regresaban poco a poco. Era como si la vida misma estuviera respirando de nuevo. Silas había recuperado su fuerza. Su tos persistente del invierno pasado había desaparecido, y su mirada, antes sombría, tenía ahora un brillo distinto, un brillo de esperanza. Trabajaba junto a Mabel sin que hicieran falta palabras.
A veces cortaba leña, otras reparaba la cerca, y cuando ella estaba cansada, él le ofrecía una taza de agua fresca y una sonrisa. Eran gestos pequeños, pero llenos de ternura. Los niños crecían sanos. Benji ya ayudaba con los animales. Ruth aprendía a coser. Y las pequeñas June y Eloise corrían entre las hileras del jardín, riendo, con las manos manchadas de tierra. Habían aprendido que la vida era dura, sí, pero también hermosa cuando se compartía. Mabel los miraba y pensaba en el milagro de su supervivencia. A veces, en las noches tranquilas, aún recordaba aquel día en la nieve, aquel dolor indescriptible. Pero ya no le dolía como antes. Había dejado de ser una herida y se había convertido en una cicatriz, una marca de lo que fue, pero también de lo que superó. Un día, mientras recogían las últimas calabazas del huerto, el cielo comenzó a oscurecerse. Un viento fuerte levantó polvo y hojas secas. Silas alzó la vista y murmuró: «Se acerca tormenta». No era de nieve ni de sequía, era una tormenta de lluvia. Gotas gruesas comenzaron a caer, lentas al principio y luego con fuerza. Los niños gritaron de alegría, corriendo bajo el aguacero. Mabel levantó el rostro hacia el cielo y dejó que el agua la empapara. Lloraba y reía al mismo tiempo. Silas se acercó, empapado, y la tomó de las manos. «Parece que el cielo también lloraba contigo», dijo con una sonrisa. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No, el cielo aprendió a perdonar, como yo». La lluvia duró toda la noche. El río creció, los campos se llenaron de vida, y la granja volvió a tener el color que Mabel recordaba de los sueños que alguna vez creyó imposibles. Aquella tormenta no solo lavó la tierra, también lavó el pasado. En los meses siguientes, el lugar se transformó. Los árboles florecieron, los animales engordaron y las risas se hicieron más frecuentes. Mabel y Silas comenzaron a vender sus hortalizas en el pueblo cercano. Todos los conocían como los de la Colina Verde. Una pareja extraña, sí, pero querida. Los lugareños decían que había algo en ellos, una calma, una fuerza que no se veía todos los días. Una tarde, mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de oro, Mabel se sentó en la banca bajo el roble, la que Silas había construido para ella meses atrás. Tenía el cabello recogido y una manta sobre las rodillas. Observaba el campo, donde los niños jugaban, y sonrió. Silas se acercó despacio, con un ramo de flores silvestres en las manos. «No son muchas», dijo con humildad. Ella lo miró y respondió: «Son todas las que necesito». Se sentó a su lado, y durante un largo rato ninguno habló. Solo el viento entre las ramas y las risas de los niños llenaban el aire. En ese silencio compartido había algo sagrado, una especie de oración sin palabras. El invierno llegó otra vez, pero esta vez no trajo miedo. Había leña suficiente, comida guardada y calor humano. El fuego en la chimenea ardía cada noche, y Mabel contaba historias a los pequeños. Cuentos de esperanza, de montañas y mares, de madres que nunca se rinden. Los niños la escuchaban con los ojos brillando. Una noche especialmente fría, mientras el viento golpeaba las ventanas, Silas le tomó la mano y le dijo: «Gracias por no rendirte aquel día, Mabel. Si no fuera por ti, este lugar estaría vacío». Ella lo miró con ternura y respondió: «No fue valentía, Silas. Fue amor. El amor no siempre grita, a veces solo resiste». Pasaron los años y la granja se convirtió en un pequeño refugio para otros. Viajeros sin rumbo, viudas, niños huérfanos. Todos encontraban una cama, un plato caliente y una sonrisa en la Colina Verde. Mabel había convertido su dolor en abrigo.
Silas había aprendido que la fortaleza no se mide en músculos, sino en bondad. Una mañana de primavera, cuando los duraznos florecieron, Mabel se despertó más débil de lo habitual. Silas la ayudó a sentarse junto a la ventana. Ella miró el jardín en flor. Los niños, ya adolescentes, trabajando entre risas, y suspiró. «¿Ves, Silas? Todo floreció. Incluso nosotros». Él le acarició el rostro con lágrimas contenidas. «Tú hiciste florecer todo esto, Mabel». Ella sonrió suavemente, cerrando los ojos. «No, lo hicimos juntos». Esa tarde, cuando el sol se escondió, Mabel partió en paz. Su rostro tenía una expresión serena, casi sonriente. Silas la enterró bajo el gran roble, el mismo donde solían sentarse. Encima plantó una higuera. Pasaron los años y cada primavera la higuera florecía antes que cualquier otro árbol. Los lugareños decían que era el alma de Mabel, saludando al amanecer. Silas envejeció junto a la casa, viendo cómo el jardín seguía creciendo, cómo los niños, ya adultos, formaban sus propias familias. Nunca se sintió solo, porque en cada brote, en cada flor, sentía su presencia. Y cuando le preguntaban cuál era el secreto de su vida, él respondía con calma. «No fue la tierra lo que nos dio vida, fue el amor. La tierra solo respondió a lo que llevábamos dentro». Un día, cuando Silas también cerró los ojos para siempre, los hijos de Mabel plantaron flores alrededor de la higuera. La granja siguió viva, llena de risas, cosechas y esperanza. La historia de Mabel y Silas se convirtió en leyenda, contada por generaciones. Y así, entre montañas y viento, nació la moraleja que todos repetían al pasar frente a la colina. La vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que decidimos hacer con el dolor. Quien siembra amor en tierra árida siempre cosechará esperanza.